Aleister Crowley es uno de los personajes más enigmáticos y perturbadores del siglo XX. Este ocultista británico, apodado la Gran Bestia, fue criticado y admirado en partes iguales. ¿Pero qué hay de verdad y de leyenda? ¿Era un siervo de Satán como todos creen, o el gurú de los Beatles? Estas son apenas algunas de las incógnitas de uno de los hombres más misteriosos de la cultura pop. Aleister Crowley nació en el año 1875 en Reino Unido. Cuando tuvo 11 años, su padre, un predicador carismático millonario y muy religioso, murió de cáncer. Esto supuso un gran cambio en su vida, pues lo amaba e idolatraba infinitamente. Ya de joven y después de haber pasado por varios colegios privados, fue un estudiante brillante de Cambridge, donde empezó a sentirse libre. De esa época datan sus primeros ensayos, novelas y poemas eróticos, su creciente escepticismo por el cristianismo y el gusto por la poesía. También cambió su nombre a Alexander por su forma galesa Aleister. En 1897 ingresó a la Orden Hermética del Alba Dorada, una organización esotérica de los masones en la que se estudiaba y practicaba la magia, la cábala y la alquimia. Pero tras varios enfrentamientos con sus líderes, fue expulsado. Como el dinero para él no era problema, compró una casa a orillas del famoso lago Ness, en Escocia. Desde allí, como un célebre ocultista, creó la organización Astrum Argentum. Fue cabeza visible de la Ordo Templi Orientis y miembro honorífico de otras sociedades secretas. Era también un excelente ajedrecista. Practicaba la caza, el ciclismo y fue sobre todo un montañista muy activo. En 1905 formó parte de la primera expedición que intentó conquistar la cumbre del Kachenjunga, en la que permaneció varios días a gran altitud sin asistencia respiratoria. En 1904, mientras estuvo en El Cairo junto a su esposa Rose, el filósofo afirmó haber escuchado la voz de Aiwas, un mensajero del dios egipcio Horus. Él tomó nota de sus indicaciones y las transcribió en lo que llamó el Libro de la Ley, la guía espiritual de su nueva religión, a la que bautizó como Telema, que predica la filosofía «Haz tu voluntad». Entre tantas leyendas urbanas que rodean a este personaje y que escandalizaron a la sociedad de su época, están sus múltiples excesos sexuales y que era un consumidor frecuente de drogas, adicto a la cocaína y heroína. Como era un hombre ilustre, educado y multimillonario, también apareció el rumor de que Winston Churchill le pidió consejos durante la Segunda Guerra Mundial, que fue considerado precursor del movimiento hippie y un ídolo del rock, y que tuvo una hija con Pauline Pierce, madre de Barbara Bush. Hablamos de la esposa del expresidente George Bush padre. Es decir, su supuesta hija fue nada más y nada menos que la primera dama de los Estados Unidos. Lo cierto es que a este polémico, ególatra y enigmático personaje del siglo XX, que además fue poeta, ensayista, pintor y filósofo, lo han catalogado también como loco, mago negro, padre del satanismo moderno, la Gran Bestia y el hombre más perverso del mundo. ¿Pero qué de cierto hay en todo lo que se ha dicho y aún se dice de este genio o anticristo? ¿Era en realidad un siervo de Satán, el padre de Barbara Bush? ¿Causó la maldición de Led Zeppelin y fue el gurú de los Beatles? Por sus pensamientos anticristianos, sus alabanzas a la bisexualidad y porque supuestamente obligaba a sus discípulos a mantener relaciones sexuales con cabras, nació el primer rumor y las conjeturas de que en sus rituales invocaba demonios, usaba sangre y era literalmente el anticristo. Sin embargo, se dice que este hombre era en realidad un apologista del amor y que habría dicho que despreciaba la magia negra y a la gente que la practicaba. Aleister Crowley dejaba que inventen toda clase de mitos sobre él y no los desmentía. También existe el cuento de que echó una maldición mortal sobre sus compañeros de ascenso al Kachenjunga en 1905 porque lo dejaron en solitario. Mientras él siguió, una avalancha sepultó a casi todos los que se quedaron. Al parecer, lo que sucedió fue que el equipo se encontraba agotado y no pudo continuar. Cuando Aleister regresó, se encontró con pocos sobrevivientes.
La inquietante historia que afirma que uno de los maestros más famosos del ocultismo fue el padre biológico de Barbara Bush se reduce a las afirmaciones de que Pauline Pierce, madre de la mujer, estaba en París en la década de 1920 y aparentemente pertenecía al mismo círculo social de Crowley, con quien supuestamente tenía encuentros amorosos, y que luego de un ritual de la lucidez, ella quedó embarazada. En cuanto a su influencia en el rock, es cierto que grandes músicos como David Bowie lo menciona de forma explícita en una de sus canciones. Que uno de los precursores del heavy metal, Ozzy Osbourne, también le dedica una melodía al Mago Negro, y que la inclusión de su imagen en la portada del LP Sgt. Pepper's de los Beatles desató todo tipo de teorías. Además, la leyenda de la maldición de Led Zeppelin y los rumores de que su fama venía de un pacto con el diablo nacieron luego de varias circunstancias que tuvo que enfrentar el grupo, supuestamente por el fanatismo del líder de la banda hacia el Mago Negro, quien llevó a todos los integrantes, excepto a John Paul Jones, a participar en los rituales. Recordemos que Jimmy Page también compró la casa de Crowley ubicada cerca del lago Ness en Escocia. En efecto, el Mago Negro dejó su huella en la cultura del rock de los años 70 y tras una vida muy activa, llena de aventuras, leyendas y muchos cuestionamientos, murió a los 72 años. Fue incinerado en una ceremonia a la que acudieron sus discípulos en la que leyeron fragmentos de los textos sagrados de Telema. Alistair se desarrolló en una escena cultural extrema, por ello se ganó tan mala reputación, pero también fue una celebridad con muchos seguidores, que hasta la actualidad intentan mantener vivo su legado y desmitificar todas las leyendas en torno a su Mesías. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y forma parte de las transmisiones en vivo. Diviértete con nuestras aventuras sin límites, porque América Vive está presente más allá de la televisión.